Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de HTML5 en el que vamos a comenzar ya con el tema de JavaScript. Ya sabemos, porque lo mencionamos en vídeos anteriores, cuál es la finalidad en el estándar HTML5 de JavaScript. Y la finalidad pues no es ni más ni menos que agregar pues interactividad a la página web, dinamismo. Con JavaScript podemos decirle dónde enviar y de qué forma la información de un formulario. Podemos hacer que la página responda pues, a diferentes acciones que pueda realizar el usuario, lo que se denominan eventos, y muchísimas cosas más. Sobre todo con la entrada del estándar HTML5 también podemos jugar con la geolocalización de la página web, con el almacenamiento web, con las cookies y muchísimas otras cosas. Este no va a ser un curso de JavaScript porque ello nos llevaría muchísimos vídeos. Si quisiéramos empezar desde cero y llegar a dominar el lenguaje por completo, pues tendríamos que hacer un curso de 50 vídeos. Y tengo pensado hacerlo, pero no es este curso. En este curso, pues además de hacer una breve introducción y recordar muy brevemente pues algunos aspectos fundamentales de JavaScript, la finalidad es sobre todo ver los nuevos elementos que vienen con JavaScript en la especificación HTML5. Así que ya, sin más dilación, vámonos a trabajar con JavaScript. Para ello, pues voy a abrir el Dreamweaver. Y una vez que hemos abierto el Dreamweaver, vosotros, pues cada uno que trabaje con su editor de texto favorito, yo voy a crear un documento HTML y lo primero que voy a hacer va a ser cambiar la especificación que la versión 5, que es con la que estoy trabajando yo, pues utiliza para las páginas web. Entonces yo lo que hago es en Dreamweaver irme a propiedades de la página, dentro de propiedades, título, codificación, y en vez de decirle que trabaje en XHTML, que la versión 5 por defecto pues es el DTD que nos confecciona, pues le voy a decir que es HTML5, aceptamos y nos vamos a vista código. Con lo cual ya tengo generadas las etiquetas de estructura básicas y ahora pues ya directamente, incluso antes de que la página pues tenga cualquier información, pues la voy a guardar. Y la voy a guardar con el nombre de primera web JavaScript. Un poco largo el nombre, pero así lo voy a identificar fácilmente, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que ver es dónde va el código JavaScript. Y el código JavaScript pues se puede colocar exactamente en los mismos lugares que el código CSS. Recordamos que el código CSS puede ir en línea dentro de una etiqueta, que por poder puede, pero era poco recomendable. Si recordáis, pues con JavaScript ocurre lo mismo. Podemos colocar código JavaScript dentro de una etiqueta, código JavaScript inline o en línea. Funcionará, sí, pero es poco recomendable. Esto se hará pues para casos muy concretos. Es muy raro ver el código dentro de una etiqueta, pero bueno, por poder se puede. También podemos colocar el código JavaScript pues entre una etiqueta script que se abre y una etiqueta script que se cierra, que normalmente irá en la cabecera de la página web, aunque, al igual que ocurría con el código CSS, también podrá ir en cualquier otro lugar del documento web. Podrá ir, por ejemplo, ese código entre dos etiquetas script dentro del body, aunque tampoco es lo más habitual. Lo más habitual es encontrarlo en la cabecera, simplemente por una cuestión de organización del código, nada más que por eso. Y el tercer lugar donde puede ir el código JavaScript, al igual que ocurría en CSS, es en un documento aparte que luego se linkará a la página web. Si recordáis, en CSS pues podíamos crear una hoja de estilos externa, la cual podíamos linkar a una página web o a varias. Bueno, pues con el código JavaScript ocurre exactamente lo mismo. El código JavaScript podrá ir en un archivo independiente que tendrá extensión JS. Así que bueno, pues vamos a hacer ya unos ejemplos muy sencillitos para ver esto y así pues introducirnos poco a poco en JavaScript. Vamos a empezar por ver cómo introducir código dentro de lo que sería una etiqueta. Luego entonces vámonos a nuestro documento, nos situamos dentro del body y dentro del body pues vamos a crear un párrafo sencillo. Dentro de este párrafo, pues vamos a poner, por ejemplo, estamos estudiando JavaScript, por poner algo. Cerramos la etiqueta P, guardamos cambios y yo voy a abrir pues esta página en el Firefox. Entonces, bueno, pues esperamos a que me cargue el navegador y aquí tenemos nuestra primera página web, muy sencilla, nada del otro mundo. Vamos a agregar un poco de interactividad. Vamos a hacer que al pulsar en cualquier punto de este párrafo, de estamos estudiando JavaScript, pues nos aparezca una ventana de advertencia o de mensaje, algo que en JavaScript se denomina ventana de alert. Esto, bueno, pues estas ventanas sirven para informar de cualquier incidencia o de cualquier advertencia al usuario. Se suelen utilizar para eso, ¿no? Luego entonces, si queremos que ocurra esto, lo que tendremos que hacer es irnos a nuestro código y dentro de lo que sería la etiqueta P, pues crear
un JavaScript inline. Y podríamos hacerlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Dentro de la etiqueta P, pues creamos un espacio, a continuación, pues tecleamos la instrucción onClick igual a comillas y la ventana de la que os hablaba, que es un alert, en la cual pues hay que abrir un paréntesis y entre comillas, pues un mensaje, por ejemplo, hola, ¿qué hay de nuevo? Por poner algo, ¿no? Se cierra la comilla simple, se cierra el paréntesis y se cierra la comilla doble. Vamos a guardar cambios en Dreamweaver con Control S, vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahora pues cuando pulsemos con el botón izquierdo del ratón en cualquier punto del párrafo, pues debería de salir esta ventana de advertencia de la que os hablaba, ¿no? Y aquí la tenéis. Si estáis utilizando otro navegador, pues el alert, que es esta ventana que tengo ahora mismo en pantalla, tiene la característica de que la apariencia cambia dependiendo del navegador que utilices, ¿no? Si os fijáis, pues ahora que estoy utilizando Firefox, pues la ventana aparece más o menos en el centro, el formato que tiene pues es el que veis, no se puede mover, se sombrea en negro pues el resto de lo que es la página web, y es que estas ventanas tienen una propiedad muy importante, que es la propiedad modal. Eso quiere decir que se abren en primer plano y no puede, mientras esté esta ventana en pantalla, manipularse nada de lo que se encuentre por detrás, en segundo plano, ¿no? Pero como digo, el aspecto de esta ventana cambia dependiendo del navegador. Si vuelvo al Dreamweaver y abro esta página web, pues en esta ocasión en Chrome, bueno, pues si pulsamos el comportamiento es el mismo, pero fijaros como la ventana de alert tiene un aspecto diferente en Chrome, además sí que la puedo mover. Eso sí, la principal característica, y es que esta ventana es modal, la van a compartir todos los navegadores. No puedo manipular nada de lo que hay detrás mientras esta ventana esté en pantalla. Por supuesto, el alert tiene un botón de aceptar para que pulsemos en él y desaparezca. Si vuelvo a pulsar en el párrafo, pues vuelve a aparecer. Y por cierto, el párrafo, como bien sabéis, la etiqueta P es una etiqueta block. Eso quiere decir que no ocupa únicamente lo que sería el texto, sino que ocupa el 100% del ancho de la pantalla y crea por arriba y por abajo un salto de línea. Con lo cual, si nosotros pulsamos con el ratón, pues por ejemplo, más a la derecha, pero dentro de lo que sería el párrafo, pues evidentemente el código se ejecuta porque el párrafo ocupa el 100% del ancho de la pantalla. Y si además de abrirlo en el Chrome, pues lo abrimos también por ver los navegadores principales. Si abrimos esta instrucción en el Explorer, ya os anticipo de que la configuración de mi Explorer, pues por defecto, que esto lo podemos cambiar en las opciones del navegador, pues bloquea cualquier contenido de tipo script, con lo cual primero tengo que pulsar en el botón de permitir contenido bloqueado y ahora si pulso en el párrafo, pues aquí tenemos un alert, pero en esta ocasión desde el Internet Explorer. Y aquí pues el aspecto vuelve a cambiar, le agrega un sombreado, parece que está en relieve. El aspecto de la ventana pues es el típico aspecto de las ventanas de Windows y también es modal y se puede mover. Y por abrirlo en un último navegador, pues vamos a verlo en Opera, por ejemplo. Y en Opera pues tiene otro aspecto diferente ahora cuando me abra el navegador. Entonces si pulsamos, pues fijaos cómo pues tiene un aspecto diferente. También lo puedo mover, pero el aspecto pues cambia. Vamos a trabajar, por lo menos yo, esto va a dar igual, pero vamos a trabajar en JavaScript, por lo menos al principio, con el navegador Firefox, en mi caso. Pero bueno, que da igual, podéis trabajar con el navegador que os apetezca. Vamos a examinar un poquito en el código HTML esta instrucción, aunque quizás sea un poco pronto para verlo todo, pero bueno, esto es lo que se llama pues un script en línea y como podéis observar, pues dentro de lo que sería la etiqueta P, pues tenemos todo lo que es el código JavaScript, ¿no? El onClick es lo que se denomina evento. ¿Qué es un evento? Un evento es el desencadenante de la acción. Ese evento lo podríamos cambiar por otro y el comportamiento sería diferente. Ahora después lo hacemos. Y lo que le estamos diciendo básicamente es que dentro de este párrafo, cuando hagamos clic, o clic, el evento, lo que tiene que hacer es ejecutar un alert cuyo mensaje pues, es el que está dentro de los paréntesis y dentro de lo que serían las comillas. Por cierto, aquí se me ha olvidado un punto y coma. Hay veces que el código es flexible, pero lo correcto es que detrás de la instrucción haya un punto y coma. En JavaScript todas las sentencias terminan en punto y coma. Y luego fijaros que el mensaje tiene que ir entrecomillado porque el texto en JavaScript tiene que ir entre comillas. Lo único que ocurre es que tenemos unas comillas externas que hacen referencia al valor del atributo, en este caso el evento onClick, y dentro de esas comillas necesito escribir otras, porque el texto tiene que ir a su vez entrecomillado. Bueno, pues cuando unas comillas van dentro de otras, podríamos decir comillas padres, comillas hijas, bueno, pues las comillas hijas tienen que ser simples para diferenciar la jerarquía, lo que es la comilla padre, la comilla
IZA. Cuando no te encuentres en esta situación, puedes utilizar la simple o la doble, da exactamente igual, ¿no? Bueno. Bien, ¿dónde más puede ir el código? Bien, pues el código JavaScript puede ir también en la cabecera de la página web, como hemos especificado antes. Vamos a borrarlo dentro de lo que sería la etiqueta, para dejar la etiqueta P como estaba, y dentro del head, pues más o menos donde iba el código CSS, si recordáis, pues ahí también puede ir el código JavaScript. Luego, entonces, lo que habría que hacer es abrir una etiqueta script, y esta etiqueta script pues se cierra. Antiguamente, antes de la especificación HTML5, había que especificar dentro de la etiqueta script qué tipo de script es el que ibas a programar, ¿no? Con HTML5 no hace falta. Él entiende por defecto que al poner script, pues lo que vas a hacer va a ser programar en JavaScript. Si además necesitas acompañarlo de CSS, bueno, pues lo habitual es que el script esté antes que el CSS. No quiere decir que si inviertes el orden, si pones antes el CSS, que el script no funcione. Simplemente, bueno, pues que se suele colocar así. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente que hagas referencia desde el código JavaScript a elementos que hay dentro de CSS, y ahora después, en este vídeo o en el siguiente, lo veremos. Y hay que tener en cuenta que el código de las páginas web se interpreta de arriba hacia abajo, línea a línea. Por este motivo se suele colocar antes el script que el CSS. Bueno, pues si nosotros quisiéramos incluir código JavaScript, pues etiqueta script que se abre, que se cierra, y dentro la instrucción alert, paréntesis, comillas, hola, ¿qué hay de nuevo? Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. En este caso, como las comillas no están dentro de otras, pues pueden ser perfectamente comillas dobles. Recordamos que el código se ejecuta de arriba abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en cuanto visualicemos esta página en el navegador, es decir, en cuanto pulsemos la tecla F5, ya que la tengo abierta, se va a ejecutar este código. Porque ahora este código no responde a ningún evento, como ocurría antes. Antes lo que habíamos dicho era onClick. Eso quiere decir que hasta que no pulsemos el botón izquierdo del ratón, onClick, no se ejecute el alert. Sin embargo, ahora no estamos acompañando el alert de un evento, con lo cual este código se ejecutará sin más en cuanto se abra la página web, ¿no? Guardamos cambios con control S, me voy al navegador, todavía tengo el mensaje del código anterior, y ahora pues lo único que hago es pulsar con F5, y fijaros como al pulsar con F5 pues se ejecuta directamente el código JavaScript. Fijaros en un detalle que nos indica claramente que el código pues se interpreta de arriba abajo. Tenemos aquí el alert ya en ejecución, sin embargo aún no aparece el párrafo, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque el alert, además de ser una ventana modal, tiene la particularidad de que detiene la ejecución del flujo del programa. Nosotros tenemos antes la instrucción del alert que la instrucción del párrafo, es decir, la etiqueta HTML-P, donde ponemos la frase de qué hay de nuevo, o algo así que hemos puesto, ¿no? Bueno, pues hasta que no pulsemos en el botón de aceptar, no continúa la ejecución del flujo del programa, con lo cual se encuentra detenido pues, en el head. Si yo pulso ahora en aceptar, pues entonces ya sí que llega a leer lo que hay dentro del P. Estamos estudiando JavaScript, pusimos, y ya pues nos sale la frase en concreto. Tercer sitio donde puede ir el código JavaScript. Bueno, pues el código JavaScript puede ir, como hemos mencionado antes, en un archivo independiente. Si estamos trabajando con Dreamweaver, haríamos lo siguiente. Archivo nuevo, y dentro de nuevo pues le decimos a Dreamweaver que queremos crear un documento JavaScript. Si no estáis utilizando Dreamweaver y estáis utilizando otro editor o bloc de notas, bueno, pues es tan sencillo como crear un nuevo documento y ese documento guardarlo con el nombre que os apetezca y extensión .js. Lo primero que voy a hacer yo en Dreamweaver es, antes incluso de programar nada, guardar nuestra página JavaScript. Luego entonces archivo, guardar como, y el nombre que le voy a dar, por ejemplo, pues va a ser archivo-script, por ejemplo, ¿no? Pulsamos en el botón de guardar y si ahora me voy al explorador de archivos de Dreamweaver, pues fijaros cómo efectivamente lo guarda con extensión JS. Bueno, pues una vez hecho esto, el Dreamweaver genera lo que se llama un comentario en el código. Así ya de paso podemos ver cómo son los comentarios de una línea en JavaScript. Esto lo hace Dreamweaver para informarme simplemente de que estoy en un documento de JavaScript, con lo cual esa línea pues vale de bien poco, excepto para informar de esto. Los comentarios de varias líneas en JavaScript comienzan con barra asterisco y finalizan con asterisco barra. Todo lo que esté comprendido entre estos dos símbolos se toma como comentario. Es decir, a la hora de comentar algo en JavaScript, pues mira, yo tengo aquí, imaginaos que tengo varios renglones
de comentarios, de anotaciones internas, ¿no? Creo que todos sabemos lo que es un comentario. Bueno, pues en el caso de que yo quisiera comentar estas líneas, tengo dos alternativas. Una es colocar 2 barras delante de cada línea, lo cual sería un poco laborioso porque las 2 barras son para comentarios de una línea. O bien, cuando quieres insertar lo que se llama un comentario de bloque, pues como os he dicho, barra asterisco y al finalizar asterisco barra. Y eso pues se ignorará a la hora de ejecutar la página web, ¿no? Un comentario de bloque. En Dreamweaver esto se puede hacer de una manera más sencilla incluso porque tenemos en la barra lateral 2 botones que sirven para insertar y quitar comentarios. Entonces, si estáis utilizando Dreamweaver, seleccionas el bloque o la línea, da igual, pulsas en el primer bocadillo, que es el bocadillo de aplicar comentario, y ahí le dices que quieres aplicar un comentario de tipo barra asterisco, asterisco barra. Con lo cual, pues te deja el bloque, como podéis ver en pantalla. Y para quitarlo, pues seleccionas el bloque y pulsas en el bocadillo que tenemos en la parte inferior. Entonces eso lo que hace pues es quitar el comentario. Dicho esto, bueno, pues para programar el código JavaScript dentro del archivo independiente, lo único que hay que hacer es escribir el código. Por escribir el mismo código que hemos hecho antes, pues aquí vendría un alert, paréntesis, comillas, ¿qué hay de nuevo? Cerramos comillas, paréntesis, punto y coma, ¿no? Guardamos cambios con control S, los cambios en el archivo JavaScript, lo voy a cerrar y ahora pues lo que hay que hacer es sustituir el código que teníamos antes en el head por las siguientes etiquetas. Script, src y buscamos donde tenemos el archivo. Y esta etiqueta script se cierra de esta forma. Esta es la manera de enlazar o linkar un archivo JavaScript a nuestro documento web, ¿no? Si guardamos cambios, pues el resultado, tengo el navegador abierto F5, es exactamente el mismo de antes. Lo único que ocurre es que tengo el código JavaScript en una página independiente. ¿Ventajas de tenerlo así? Las mismas que ocurría con los estilos, las mismas ventajas. La ventaja es que si tú guardas un código JavaScript en un archivo independiente, imagínate que ese código JavaScript que guardas no es como el que tenemos ahora, de una única línea, sino que es un código JavaScript que tiene 1000 líneas. Bueno, pues si tú lo necesitas reutilizar en otros documentos web, en otras páginas, ya no vas a tener que programar o reprogramar esas 1000 líneas otra vez. Lo único que haces es linkar el archivo en aquellas páginas donde lo necesites y tu código funcionará en todo. Esa es la gran ventaja que tiene, ¿no? Entonces, resumiendo, digamos que el que está en un archivo independiente es válido para varias páginas, el que está en el head es válido para una página y el que está en una etiqueta pues es válido solo para esa etiqueta donde lo hemos escrito, como los estilos CSS. También mencionaros que si estamos trabajando con Dreamweaver, una vez que has linkado con la etiqueta correspondiente el archivo JavaScript, pues junto a la pestaña de código fuente aparece el archivo JavaScript, igual que ocurría a la hora de trabajar con CSS. Y si además de linkar un archivo JavaScript hubiéramos linkado justo a continuación con la etiqueta link rel href un archivo CSS, aparecería a continuación del archivo JavaScript. Esto pues en Dreamweaver es muy cómodo porque si quieres ver el código JavaScript, en vez de abrir el archivo y trabajar con 2 archivos, pues pulsas directamente en la pestañita que aparece a continuación de código fuente y trabajas en el código JavaScript. Bien, si observáis, el código que hemos incluido en nuestro archivo JavaScript externo pues se ejecuta nada más cargar la página. Y esto es porque el flujo de ejecución de nuestro código pues es nuestra página web HTML. Cuando carga, lo primero que hace pues es leer el doctype, después HTML, head, es decir, el orden es secuencial, ¿no? Y hay un momento pues en el que llega ya a la etiqueta script y cuando llega a esta etiqueta lo que hace es leer la información que hay dentro del archivo JavaScript, que no es ni más ni menos que un alert, ¿no? Y por ese motivo pues ejecuta el alert y ahí se detiene el flujo de ejecución. ¿Qué podemos hacer en JavaScript para evitar que un código se ejecute al cargar la página web y conseguir que se ejecute respondiendo a una acción del usuario, lo que se denomina evento, ¿no? Bueno, pues lo que se suele hacer en esos casos es meter el código dentro de una función. Una función no se va a ejecutar hasta que no sea llamada. Luego entonces lo que habría que hacer es en nuestro archivo externo JavaScript la instrucción alert introducirla dentro de una función cuya sintaxis es la siguiente. Por cierto, a la hora de trabajar en Dreamweaver, a medida que vas escribiendo, pues te va diciendo que hay errores. Pero esto es normal porque el error a los que hace referencia pues es que en este caso no hay ni nombre de función ni llave que se abre, llave que se cierra. Entonces hasta que no termines de escribir no te fíes de estos posibles errores que pueden salir en Dreamweaver, ¿no?
A continuación de función, lo que hay que hacer es darle un nombre, el que queramos, a la función. Los nombres pues deben de contener caracteres normales, nada de exclamaciones, interrogantes, etc. Bueno, pues voy a llamar a esta función saludo. Y las funciones pues llevan unos paréntesis que se denominan paréntesis de parámetros. Las funciones en JavaScript se abren con una llave y donde termine el código de la función, pues habrá que cerrar la llave que abrimos en su momento, ¿no? Con lo cual, si nosotros el código JavaScript lo dejamos así, ahora pues cuando carguemos la página no ocurrirá nada, porque este código, el que está dentro de la función, no se va a ejecutar hasta que esta función no se llame y de momento pues no la estamos llamando. Si guardo cambios en el JavaScript y cargo nuevamente con F5 la página, pues ahora no ocurre absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo podemos llamar a esa función? Bueno, pues a la función se le puede llamar de muchas formas. Lo más sencillo, ahora que estamos introduciéndonos, es llamarla desde un evento. Eventos hay de muchos tipos. Hay eventos de ratón, que son los que se usan pues, con mayor frecuencia. Hay eventos de teclado, hay eventos de ventana y hay eventos de tiempo y de otros sucesos, ¿no? Ya sabéis que los eventos son los desencadenantes de la acción. Vamos a utilizar eventos de ratón sencillo. Luego entonces, si nosotros nos vamos a nuestro código HTML y dentro de la etiqueta P volvemos a agregar el evento onClick igual a comillas y el nombre de la función que hemos utilizado, vuelvo al archivo JavaScript, la hemos llamado saludo, con sus paréntesis pertinentes en esta ocasión, cierro comillas, punto y coma, bueno, pues lo que conseguimos en este caso es llamar a la función cuando hagamos un clic en el párrafo. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, hago un clic en el párrafo y fíjate cómo ahora sí que se ejecuta el código, pero cuando hacemos un clic en cualquier punto del párrafo, ¿no? Si cambiamos el evento, para que se termine de entender qué es esto del evento, es decir, el onClick, por otro evento de ratón, como por ejemplo es onMouseOver, lo que conseguimos, aquí tenéis la sintaxis, es un efecto parecido, pero no igual. Ahora le estamos diciendo que tiene que llamar a esa función y ejecutar el código que hay en su interior, pero cuando pasemos el ratón por encima del elemento, es decir, del párrafo, ¿no? No cuando hagamos clic. Si guardas cambios, te vas al navegador, lo actualizas con F5, sin hacer clic, en cuanto te posiciones encima del párrafo, llama a la función y la función hace su trabajo. Ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues esta cosa tan sencilla, a lo largo de la historia de la web, ha sido utilizada pues muchísimo, ¿no? Eventos de ratón, concretamente un mouseover, que al posicionar el ratón sobre un elemento, pues algo ocurría. En este caso, pues un alert. Ahora bien, os dije hace un instante que no es recomendable pues escribir el código JavaScript dentro de una etiqueta. Más que nada porque si tenemos varios párrafos en nuestro documento y queremos que pulsando o situando el ratón encima de todos ellos, de todos los párrafos, quisiera que se ejecutara el código JavaScript, pues me vería obligado a programar en todos los párrafos esta instrucción, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una página pues que tenga fácilmente 500 párrafos, bueno, sería una página con mucho texto, ¿no? Pero en esos 500, pues 70 de ellos quieres que desencadenen un código JavaScript. Bueno, pues tendríamos que programar dentro de esos 70 párrafos la instrucción onClick igual a lo que sea o onMouseOver. Y eso pues es muy laborioso y poco recomendable porque además hace que suba la carga, el peso de la página web y el tiempo de descarga. Lo que se suele hacer no es eso, sino ejecutar el código JavaScript identificando pues desde una hoja externa o desde la cabecera qué etiquetas queremos que ejecuten ese código. Y para eso pues existen diversas técnicas, pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo, como estoy diciendo, pues veremos cómo identificar desde código JavaScript qué etiquetas o qué elementos de nuestro documento HTML queremos que desencadenen un código JavaScript. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega y hasta entonces que os vaya bien.